Bueno, donde sí hubo que lamentar muchas tragedias fue durante el antepasado mes de septiembre, cuyas estadísticas recién se han entregado por parte de las policías, y el mes de la patria, que le llaman, se transformó en el tercer mes del año con más homicidios en el país. Ocurrieron 105 víctimas fatales. Esto nos motiva a comunicarnos nuevamente con Lorena Fríes, diputada del Frente Amplio e integrante también de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Diputada Fríes, gracias por venir de nuevo a Buena Costumbre Prime. Les saludamos desde Concepción. Amiga de la casa, ¿ya cómo está? ¿Cómo están ustedes? Espero que hayan pasado un fin de semana tranquilo, este fin de semana largo, a pesar de que las noticias de seguridad siempre nos están preocupando, ¿no? Así es, pues diputada, bienvenida nuevamente a Buena Costumbre Prime. Felizmente por acá un fin de semana tranquilo. Sin embargo, como bien dice usted, no fue tan tranquilo tampoco en materia de homicidio. Yo sé que vamos a hablar del mes de septiembre, sin embargo igual hubo un doble homicidio en la comuna de La Pintana, otro en Maipú. Si no me equivoco, tiene que haber habido por lo menos 6 o 7 que yo haya alcanzado a revisar antes de esta entrevista solamente en un fin de semana largo. Bueno, aunque haya sido uno, espantoso, sin duda que sí. Las cifras de septiembre son grotescas, diputada. Y antes de entrar a las cifras propiamente tal, me gustaría conocer su evaluación acerca, por ejemplo, de los planes de gobierno que están enfocados precisamente en disminuir la cantidad de homicidios, enfocados en diversas comunas, por ejemplo, y por ejemplo como el plan Calles sin Violencia. Primero me gustaría una evaluación de eso suya antes de entrar a las cifras propiamente tal. Bueno, yo creo que efectivamente hay que hacer ajustes a planes porque no hemos visto en este último tiempo una disminución, a pesar de que lo que sí hay que decir es que el mes de septiembre se comporta todos los años de una manera distinta respecto de los otros meses del año. Aún así, y como tú decías, Mónica, mientras haya un homicidio, obviamente que eso requiere que las autoridades estén encima. Ahora, temas que hay para esto, también creo que es importante darse cuenta de que, por ejemplo, los homicidios hoy en día, en primer lugar, no están vinculados, o sea, la motivación no está fundada en el crimen organizado, sino que en las relaciones interpersonales. Y pongo en segundo lugar es el crimen organizado. ¿Y por qué pongo este tema? A ver. Porque creo que además de estar asistiendo a una dinámica criminal de alto poder de fuego, que se cobra vidas y que nosotros en parte y bien lo adjudicamos al crimen organizado, yo creo que esto está teniendo también un efecto en toda la sociedad respecto a la violencia en toda la sociedad. En general, todos los niveles de delitos contra las personas están empezando a subir. La violencia sexual, las lesiones o los ataques a las personas mayores en la vía pública, todo eso está aumentando. Por algo, la tasa de homicidio lo que releva es el nivel de violencia que hay en una sociedad. Y estamos empezando a respirar esa violencia y, por cierto, el clima político tampoco ayuda mucho en la medida de que estemos en extremos adjetivando al adversario cada vez que podemos. Entonces, quiero poner eso como tema general porque el análisis del modus operandi va a ser clave para reenfocar las políticas que no necesariamente tienen que ver, como lo hemos visto incluso en el mes de septiembre, con el crimen organizado. O sea, diputada Fríes, usted hace un zoom, y haciendo este zoom se establece que los crímenes u homicidios más bien cometidos producto de, por ejemplo, de ajustes de cuenta, quitadas de drogas, disputas territoriales, son la segunda causa, podríamos denominar, de estos homicidios. Los primeros son motivados por razones pasionales, por el robo que termina en un homicidio. Ese es el zoom que usted hace, ¿verdad? Así es, eso es lo que nos dan las cifras en términos de las causas que hay bajo esos homicidios. Y por lo tanto eso requiere también otro tipo de tratamiento en términos, no solo, o sea, por un lado de control, evidentemente, pero también en términos de prevención. Nos obligan a mirar más allá que del crimen organizado con los programas de sustraer a los jóvenes del crimen organizado, porque también quienes más han muerto en estos últimos 2 años son jóvenes, ya sea por balas locas, ya sea porque participan del crimen, etcétera, pero también el mismo fenómeno.
en primer lugar por razones interpersonales. Entonces, por eso me quiero detener en ese punto, porque necesitamos profundizar más lo que hay detrás de cada uno de esos homicidios para efectos de ajustar las políticas públicas, que ya no son solo sobre crimen organizado, sino que sobre una sociedad que se vuelve cada vez más violenta y que intenta resolver sus problemas por la violencia. A balazos. Diputada, sabe que si hay algo que personalmente me preocupa mucho también es la normalización también. Yo me acuerdo del punto de prensa que dio el subsecretario de Prevención del Delito, el señor Vergara, a ese punto de prensa al cual tenía que llegar, por cierto, el subsecretario del Interior en ese momento, el señor Manuel Monsalve, el cual no llegó por razones que ya todos conocemos. Después de la fiesta del 18. Después de la fiesta del 18, exactamente. Donde se abordó directamente las críticas que se le hacían a la ministra Toá por la gran cantidad de homicidios que habían habido ese fin de semana, en particular, esa semana completa de Fiestas Patrias, donde él dijo, y aquí voy a citar, para no equivocarme, la cantidad es similar a los que hay los fines de semana. Lo que me preocupa, diputada, personalmente, es la normalización también de la cantidad de homicidios que estamos teniendo constantemente. Hoy día yo creo que usted también, como parlamentaria y como ciudadana de Chile, y sobre todo miembro de la Comisión de Seguridad, preocupada por el tema absolutamente. Hoy día, diputada, nos levantamos y todos los días hay homicidios. Sean del carácter que sea, yo concuerdo con usted y comparto en que hay que dividir. No todos están asociados al crimen organizado, por cierto que sí. Pero la cantidad de homicidios y la violencia de los homicidios que estamos viendo hoy día es brutal. Me preocupa la normalización. ¿Cree usted que estamos hoy día ya en una etapa donde ya superamos el impacto cuando vemos un homicidio, un descuartizamiento, una persona que encontraron el otro día, si no me equivoco, con Melipilla, maniatada, completamente ejecutada en plena calle? ¿Esta normalización podría a lo mejor evitar que se tomen las medidas de prevención y de reacción correspondientes y adecuadas a la magnitud del problema? Yo creo que estamos en peligro de normalizar esta situación. Ahora, esto para todos los actores de la sociedad. Sí. Cuando uno empieza a levantarse con 6 homicidios los fines de semana, etcétera, es como que empiezan a transformarse, ¿no es cierto?, en números. Y la verdad es que hay dolor, hay familias, hay personas, hay jóvenes, etcétera. Hay barrios completos que tienen que vivir con el terror del homicidio en la esquina de la casa. Totalmente, y por lo tanto creo que eso es uno de los elementos a los que tenemos que atender, a no normalizar esta situación. Ahora, también es importante el tipo de normalización que se da. Uno tiene que ver con, y que aparece como muy frío, comparar cifras, ¿no es cierto? Yo puedo comparar con las del año pasado y decir, mire, subió, o puedo decir, mire, es equivalente o baja. El grado de sensibilidad que estamos teniendo sobre el tema hace que uno tenga que ser muy cuidadoso en la forma en que dice las cosas, porque la gente está mirándonos, nos está escuchando y no quiere verse reducida o que su familiar quede reducido a un número. Pero también es cierto que esta normalización se está dando también dentro de los jóvenes. Imagínense ustedes las poblaciones donde circulan armas y las armas pasan a ser normalizadas y las armas pasan a verse como un elemento que finalmente resuelve las contiendas a partir de que elimino a mi adversario, sea por una reyerta de personas ebrias, sea por bandas, sea por crimen organizado, sea por una infidelidad, por lo que sea, se están normalizando. Y ahí siento que el tema de las armas todavía no tiene la atención que se merece, porque lo que sí es cierto es que el poder de fuego ha aumentado en Chile muchísimo, y no solo respecto de el tráfico ilegal de armas, que efectivamente nos tiene que preocupar y mucho, porque están ingresando armas ilegales, sino que también porque las armas legalmente inscritas, un porcentaje de ellas se está yendo a acciones delictivas. Por lo tanto, tampoco tenemos la suficiente fiscalización. Y súmele a eso que no tenemos ninguna educación, por ponerlo en esos términos, en los colegios que tenga que ver con cómo se resuelven los problemas de manera que sea dialogando y no con lo que hemos visto también en los colegios, que son actos golpizas, etcétera, que después pueden perfectamente pasar a mayores por incluir un arma dentro de la mochila o
porque sencillamente se nos empieza a escapar de las manos porque ese es el clima societal en el que estamos. Y eso preocupa muchísimo porque no solo se puede trabajar desde el Ministerio del Interior, sino que hay que trabajarlo también en términos de prevención en materia de educación, en materia de salud. Por cierto, en fin, hay los roles de los municipios son fundamentales, diputada. Sin embargo, preguntarle también hay algo que cae de cajón también, ¿no? Y aquí usted sabe que nosotros preguntamos lo que tenemos que preguntar. Hay una sensación también de distracción, principalmente en el equipo encargado de seguridad del gobierno, por el caso ya que todos conocemos del señor Monsalve, lamentablemente, hay una desconcentración, hay a lo mejor un cambio de agenda, no son capaces a lo mejor de retomar todavía la agenda. ¿Y qué es lo que hay que hacer hoy día? Porque claro, nos quedamos en los diagnósticos, entendemos de que está complicado, entendemos de que van creciendo, entendemos de que es muy difícil, que se está normalizando. Completamente de acuerdo con usted, pero ¿qué hay que hacer hoy día? Hay que cambiar el gabinete, hay que cambiar el equipo de seguridad, hay que tomar otras medidas, hay que actualizar programas, hay que modificar a lo mejor la ley de presupuesto del año 2025 en materia de seguridad. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Porque la verdad, diputada, es que yo, según desde que me acuerdo, hace por lo menos un año atrás que venimos hablando de este problema grave en materia de seguridad, principalmente en homicidio, pero seguimos igual y seguimos con cifras que aún son mayores. Sí. Y lamentablemente esto no se va a resolver, y lo digo con todo el respeto a las familias y a las víctimas de este tipo de violencia. Esto no se va a resolver de un día para otro, porque ya ha permeado las distintas capas de la sociedad y por lo tanto salir de esto no va a ser fácil. Eso no quiere decir que haya que sentarse y esperar a que las medidas ocurran, sino que hay varias cosas que se están haciendo y hay otras que seguramente hay que mejorar. Yo creo que en términos de política pública hay que ponerle mucho más acento a lo que te decía, el tema del poder de fuego. Nosotros éramos un país acostumbrado a una dinámica criminal donde escasamente se veían pistolas, balas, municiones, y más bien se hablaba de arma blanca, ¿no es cierto?, respecto de la comisión de delitos. Hoy día eso ya no es así, o no es tan así. Por lo tanto, creo que ahí hay una alerta grande. Segundo, creo que hay que acometer en el presupuesto viene de nuevo un alza en materia de seguridad. ¿De cuánto? Ahora, esto es, si no me equivoco, es de un 3,5, lo que va a hacer que en los últimos 3 años, al final del periodo, vamos a haber aumentado un 15% el presupuesto en materia de seguridad, cuestión inédita. ¿Para usted es suficiente ese aumento? Yo creo que es muy grande. Ya. Y también en esto también está esa dificultad de, bueno, le ponemos todo a seguridad y dejamos salud, dejamos... Claro, no se puede. Hay que hacer un balance ahí, no se puede, pero un 15% es muchísimo. Ahora, ¿se están empleando bien los recursos? Está claro que en la primera etapa lo que se hizo fue, si usted quiere, modernizar a las policías que tenían equipos, autos, etcétera, que la verdad no servían para perseguir a quienes cometían delitos. Eso ya está. También se avanzó, ¿no es cierto?, en los marcos legales. Hoy día tenemos marcos legales muy específicos y bastante duros respecto de los temas de crimen organizado. Eso está. Me parece que falta mucho más en materia de prevención, porque uno no quisiera que mejorara la persecución, porque es llegar tarde. Aquí lo que tenemos que hacer es llegar antes de que se cometan los delitos, y eso requiere mucha inversión, porque no es solo la inversión en prevención en los territorios donde puede haber más violencia, o estos puntos rojos o calientes de los que habla generalmente el Ministerio del Interior, sino que ya es una cuestión bastante más amplia que involucra a la sociedad chilena y a los distintos estamentos. Y ahí el tema de la educación, perdónenme que les diga, pero es clave. La educación en el respeto y la no violencia. Ahí hay un tema que no estamos asumiendo. Como le digo, el tema de las armas, todavía creo que se puede hacer mucho más, y creo que es bueno, habían dado una idea también, me parece que también hay que ir ajustando más y profesionalizando a las policías. Y esto con todo el respeto que me merecen las policías, quiero decir también que tenemos policías que no estaban acostumbradas a este tipo de delitos. No, si nadie en Chile estaba acostumbrado a este tipo de delitos. Hace 10 años atrás no, nadie.
El problema es que son las policías las que se tienen que hacer cargo, claro. y por lo tanto se está tramitando ahora con mucha rapidez un proyecto de profesionalización de las policías justamente para poder enfrentar este tipo de situaciones, entre ellas el aumento del poder de fuego y cómo se investigan y se persiguen este tipo de conductas. Pero, insisto, no va a ser mañana. Y por lo tanto, lo que queremos ver es a las autoridades en terreno haciendo cosas, mejorando los planes y programas que tienen para darle esta vuelta de tuerca y ver efectivamente cómo se comporta la tasa de homicidio, puesto así en frío. Yo esperaría, vamos a ver, porque septiembre no es el mejor mes para medir homicidios. Todos los años, enero, marzo y septiembre, son meses donde el alza de homicidios es mucho. Con mayor razón son meses en que hay que poner atención y medir más. Pues, exacto, exactamente. Lo que digo es que obedece muchas veces a cuestiones distintas a las que el resto de los meses del año. Y por lo tanto, todo ese es un trabajo que requiere inteligencia. Y en inteligencia estamos recién iniciando con los proyectos de inteligencia que están saliendo del Congreso y que son para mí el kit del asunto. La policía no es tanto que tenga que andar persiguiendo, sino que tiene que detectar dónde están los posibles puntos o espacios donde más delitos se cometen y ahí intervenir. Y creo que todo eso está en juego hoy día. Estamos hablando con la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, quien además de integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, lo es de la Comisión de Derechos Humanos, en comisión en la que ella es presidenta. ¿Y por qué traemos esta colación? Porque hoy día ha comenzado el juicio oral contra el teniente en retiro, el señor Crespo, no me acuerdo el nombre, Claudio Crespo, por teniente el coronel. caso de Gustavo Gatica. Este juicio se extendería por más o menos un año porque hay una cantidad enorme de testigos. Se espera que haya más de 200, de los cuales son 131 del Ministerio Público y 96 personas que testificarían en favor de la defensa. Hay 36 peritos, etcétera, etcétera. Van a declarar personas del ex alto mando de Carabineros, como el general Yáñez, Mario Rosas, también el ministro del Interior. Bueno, ¿qué es lo que quiero preguntar? ¿Cree usted, diputada Fríes, que este caso, este juicio, será verdaderamente por la justicia del mal causado a Gustavo Gatica, o será un juicio en donde por un lado estén los que denominan el levantamiento social como los octubristas y por otro lado estén aquellos que quieren acabar con Carabineros? ¿Cómo ve usted la dinámica de este proceso que comenzó hoy día, que va a ocupar la atención durante tanto tiempo? Se piden 2 años de presidio Sí. para el señor Crespo. Sí, bueno, yo espero justamente que el juicio lo que haga es que se salga de esas posiciones donde unos defienden delincuentes y los otros, ¿no es cierto?, defienden el llamado octubrismo. Yo soy defensora de derechos humanos, así que lo que defiendo es el derecho y las garantías básicas que tienen todos los seres humanos a ejercer sus derechos y que no sean conculcados por parte de agentes del Estado, que es lo que hace que se llamen derechos humanos. Y en eso yo creo que este juicio es bien importante. Primero, porque ha pasado mucho tiempo y todos sabemos que la justicia, para que sea oportuna, tiene que ser a tiempo. Claro. Y en este caso ha pasado mucho tiempo, como ha pasado en muchas causas, y que ha sido una de las cosas que la comunidad internacional en materia de derechos humanos le ha dicho a Chile, que está muy retrasado y que este retraso alienta una sensación de impunidad. Y eso le hace muy mal a los países. Por lo tanto, creo que en ese sentido es una buena cosa que haya empezado el juicio. Y espero que justamente, porque ahí vamos a hablar de evidencia, ya no es retórica, es evidencia la que tendrá que demostrarse para efectos de saber si se cometió efectivamente esa violación a derechos humanos que causó algo tan grave como la pérdida de visión, en este caso de Gustavo Gatica. Sin duda un caso bien relevante y muy breve porque se nos acaba el tiempo, diputada, pero se habla, es un caso muy importante y emblemático, principalmente también por, como bien dice usted, la lesión gravísima que se le generó de por vida a este chico de apellido Gatica. Sin duda que sí. ¿Cree usted que espera usted o confía usted en la institución del Poder Judicial que sea un juicio justo
y que no sea cargado ideológicamente? Confío, mire, es más la retórica fuera de los juicios que empiezan a descalificar a fiscales, a jueces, de un lado a otro, etcétera. La gracia de los juicios es que la evidencia manda. Y si la narrativa va acompañada de evidencia, los jueces pueden formarse una convicción. Y eso es lo importante. El resto queda fuera de las aulas, y a mí me encantaría que esto no fuera del octubrismo o de la defensa de los delincuentes, sino que fuera un caso donde presuntamente hubo una comisión de un delito por parte de un agente del Estado y por tanto una violación de derechos humanos que deberá probarse en tribunales. ¿Confío en las instituciones? Sí, sigo confiando en las instituciones porque eso es lo que permite que vivamos en democracia. 30 segundos, disculpa Álvaro que te quiten el aliento, pero 30 segundos, 15, diputada, para volver al tema anterior muy breve antes de cerrar esta entrevista. ¿Debe hacer el presidente Boric un cambio en su equipo de seguridad, tanto en el Ministerio del Interior, Subsecretaría de Interior, Subsecretaría de Prevención del Delito? Yo creo que empezar de cero en este minuto es muy problemático y por lo tanto creo que tendería a decir que debe mantener para efectos de hacer los ajustes a los planes y programas que tenga que hacer en materia de seguridad. Digo la frase que es de rigor también, que es el presidente quien decide eso y que conoce mejor, digamos, cómo son las dinámicas internas. Pero a mí me parece que en algún minuto tiene que hacer un cambio de gabinete. No creo que este sea el minuto, justamente incluso por el caso Monsalve, porque hay que llegar a término con eso, aclarando todas las dudas, como lo ha dicho el propio gobierno, y para eso yo prefiero que la gente esté en sus puestos y que asuma las responsabilidades, si es que tuviera alguna responsabilidad en cuestiones que hasta ahora pareciera que son más materia del abuso de poder del ex subsecretario Monsalve que del propio gobierno. Diputada Lorena Fríes, diputada del Frente Amplio, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, gracias por venir nuevamente a Buena Costumbre Prime aquí en Metropolitan. Como siempre, un agrado, diputada. Gracias por invitarme, que les vaya muy bien. Usted también, buena tarde.